Bueno, hermanos, ahora estamos hablando de transformación y el título para ahora es De gloria en gloria, el proceso de ser transformados. Puede decir conmigo, yo voy de gloria en gloria. Y estamos en proceso, hermanos, de ser transformados. ¿Cuántos quieren seguir como están o quieren algo más? ¿Cuántos quieren algo más? Y esa es la idea, que podamos avanzar. Salmo 84, 5 al 7 dice, hermanos, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y dice 2 Corintios 3, 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Oramos, hermanos. Padre, te bendecimos esta mañana, te glorificamos. Gracias porque estás en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tu presencia es real, tu presencia nos cambia, nos transforma, nos das vida, Señor, y queremos esta mañana acercarnos a ti para escuchar tu palabra y tu voz. Toma control de este tiempo, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la idea del Señor es prácticamente lo que acabamos de leer, que nosotros vamos a ir de gloria en gloria y de poder en poder. Dios tiene más cosas para nosotros, Dios desea transformarnos. Estoy seguro que al igual que en mi propio caso, si usted pudiera tomarse un café con su yo de hace 10 años, habrían un montón de cosas que usted podría notar, muchas diferencias, muchos cambios. No somos las mismas personas. ¿Cuántos dicen amén? No reaccionamos diferente, no concebimos la vida de manera diferente y eso está súper bueno, ¿verdad? Porque algunos antes con poquito estallábamos, por ejemplo, o éramos muy temerosos, o éramos, no sé, teníamos actitudes que no eran correctas, excepto la hermana Norma, que ella siempre ha sido, ¿verdad? Sí, ya nació pues casi glorificada. Pero todos los demás, si nosotros observamos a nuestro yo de atrás, sí que han habido cambios. Yo por lo menos en mi propia experiencia veo muchos cambios que Dios ha hecho. Y eso es porque Dios nos está trabajando. ¿Cuántos han escuchado esa frase que dice, ven al Señor tal y como estás? Y eso es una verdad, pero Él nos ama tanto que cuando venimos a Él no nos va a dejar como nos encontró. Él nos recibe en la condición que estábamos, pero no nos va a dejar en esa condición, sino que nos va a llevar de gloria en gloria, de poder en poder. Y yo quiero profetizar que si usted vio la mano del Señor antes, hoy la verá todavía más, porque usted irá de poder en poder. Si usted antes vio respuestas inusuales, provisiones inusuales, en el futuro seguramente usted las va a ver todavía más, porque vamos de poder en poder. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Yo le doy gracias a Dios que Ramón lo cree esta mañana, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Iremos de poder en poder. Entonces yo quiero hacer un mensaje bastante práctico en el cual podamos explorar la vida de algunos personajes de la Biblia, como Moisés, José, David, luego el apóstol Pedro, y veamos algunas marcas que ellos tuvieron en su vida, algunos rasgos de lo que Dios hizo en su proceso, en su caminar, para llevarlos de gloria en gloria. Yo creo que hay 4 elementos que nosotros necesitamos para poder ser transformados, seguir de gloria en gloria, y los menciono rápido, ¿verdad? Creo que en primer lugar la obediencia al Señor, en segundo lugar la fidelidad, en tercer lugar la integridad, y en cuarto lugar la rendición. Así que voy a estar abordando cada punto desde el proceso de estos personajes que nosotros hemos visto en la palabra de Dios. Entonces déjeme iniciar hablando de la vida de Moisés. Él fue alguien que experimentó obediencia a través de estar en la presencia de Dios. Al estar en la presencia de Dios, él fue animado por el Señor a obedecer, y eso fue una fuente de transformación en su vida. ¿Qué le parece si vamos a la palabra? Ahí está en la pantalla, pero si usted quiere ir, yo creo que ya es cosa de que me estoy haciendo grande. Me encontré con esta Biblia de papel y me volví a emocionar más que con el teléfono. Entonces voy a usar la Biblia de papel, que le voy a decomisar al pastor. No le vayan a decir que ya no le va a regresar. Éxodo 3, del 1 al 12, dice así, estoy en la versión lenguaje actual. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián.
Un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios, que se llamaba Horeb. Ahí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba. Y dijo: qué extraño, voy a ver por qué no se quema ese arbusto. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, le gritó: detente, Moisés. Moisés contestó: ¿qué pasa, Señor? Dios le dijo: no te acerques más. Quítate las sandalias porque estás en mi presencia. Yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara. Pero Dios siguió diciéndole: yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho, porque los egipcios los han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a liberarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. Moisés contestó: ¿y quién soy yo para ir delante de él y decirle: voy a sacar de aquí a los israelitas? Y Dios le dijo: Moisés, yo estaré contigo en todo momento. Y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal. Después de que haya sacado a los israelitas, todos ustedes me adorarán en este mismo lugar. Amén, hermanos. Bueno, imaginemos un poquito, pongámonos en los zapatos de Moisés, ¿verdad? Hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice que Moisés pasó 40 años pensando que era alguien. Y luego pasó 40 años descubriendo que no era nadie. Y luego pasó otros años descubriendo lo que Dios podía hacer con un don nadie. No sé ustedes cómo se han sentido muchas veces en la vida, pero a veces cuando yo veo los desafíos de fe y las cosas que vienen a mi vida, yo me siento a veces como nadie. Y eso me bendice en un sentido porque me ayuda a tener una dependencia de Dios. Pero Moisés, hermanos, tenía la realidad que él venía de poseer todo, hermanos, tenía todo, ¿verdad? Él tenía las condiciones perfectas. Él había nacido, nació en medio del pueblo hebreo, pero se había desde bebé criado en cuna de oro, ¿verdad? Tenía la mejor educación, los mejores recursos, la mejor alimentación, ¿verdad? Moisés la tenía. Tenía sirvientes quizás a su disposición. Tenía el respeto de las personas. Cuando Moisés caminaba alrededor, es como cuando usted va caminando en la calle, ¿verdad? La gente hacía reverencia. Moisés era una persona muy, muy importante. Todo el mundo lo tenía en alta estima. Ustedes no la agarraron, hermanos, la palabra ahí. Pero Moisés era esa persona con la que todos querían estar porque era una persona importante. Hace poco, fíjense que estábamos en una actividad con los Locos por Jesús, allá en el centro de San Salvador, en el castillo de la policía, y ya me va a proveer una guitarra nueva el Señor, ya vi. Estábamos en el centro de San Salvador, en el castillo de la policía, estábamos ministrando y de repente llega una camioneta, hermanos, de esas lujosas. Bueno, era como un minibusito, de esos lujosos que decía Taber Central, y se va bajando el pastor Toby Jr. Mira, hermano, los fotógrafos y todo llegaron ahí porque era una personalidad que estaba llegando y realmente lo es el hermano. Aparte, no sé cuántos de ustedes lo han visto en persona, pero el tipo es imponente, ¿verdad? O sea, uno lo mira y él tiene una presencia muy especial y todo el mundo quería tomarse fotos con él. Una persona que la gente quiere estar con él. Quizás así o más, ¿verdad? Era cuando la gente miraba a Moisés, reconocían la autoridad que tenía. Pero en este punto ustedes recuerdan la historia de Moisés, cuando el Señor empieza a llevarlo a la siguiente parte de su vida, cuando empieza a haber cambios, ya transición. ¿Se acuerdan que él mata un egipcio, luego huye a Madián y está allá ahora cuidando lo ajeno, cuidando lo que no es de él, ¿verdad? De tenerlo todo, a apacentar ovejas ajenas, a hacer un trabajo que nunca había hecho. ¿Cuánta gente tendría Moisés que le cuidara el ganado, los animales? Porque de hecho para los egipcios eso era como bastante asqueroso. ¿Se acuerdan que cuando Faraón, más adelante en la historia, le entrega la tierra de Gosén a José y a su familia? Es porque ahí había que pastorear animales y para los egipcios eso era algo asqueroso. Entonces le dieron esa tierra a ellos. Pero ahora Moisés está haciendo esto, está
acarreándole agua a otra persona, se está levantando temprano para ver en qué sirve, para ver en qué ayuda, hermanos. Qué tremendo, después de tener muchas cosas, perderlo todo. Nosotros hemos conocido personas que han tenido mucho dinero y luego han venido procesos donde han perdido, y entonces es gente que empieza hasta a perder la cordura, porque el golpe es demasiado fuerte. Algo así posiblemente le está pasando a Moisés en este proceso de cambios. Dice que está, la palabra que acabamos de leer, que está por ahí caminando y algo le llama la atención. Hay un arbusto, una zarza que está prendida en fuego, pero este árbol no se consume, no se quema. Está ardiendo, pero no sale humo de las hojas. Las hojas se ven íntegras, se ven exactamente igual, solo que está rodeado de fuego. Y eso le llama mucho la atención, porque Moisés, al ser una persona con educación, es muy observativo, se pone quizás a querer analizar cómo es que esto es posible, y entonces esto lo llama a él, y es impresionante ver este árbol que no se consume. Algunos estudiosos piensan que este árbol representa, ¿verdad? El Señor, de manera profética, representa al pueblo de Israel, que está angustiado, pero no está destruido. Está en llamas, pero no ha sido aniquilado. O representa la cruz también, ¿verdad? Que angustió a nuestro Señor, mas no le destruyó, porque Él es Dios. Entonces hay un mensaje ahí. Él lo mira, eso es lo que Él está observando. Y en la versión de Reina Valera dice que el Señor lo llama Moisés, Moisés, 2 veces. Diga conmigo 2 veces. Y siempre que el Señor le dice 2 veces el nombre a alguien, le quiere llamar la atención para algo. Por ejemplo, cuando Marta está preocupada, le dice: Marta, Marta, ¿verdad? Angustiada estás. Simón, Simón, le dice, ¿verdad? Simón Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, le dice 2 veces. O a Samuel, ¿verdad? Que le llama también, le repite el nombre. Quizás algunos de ustedes necesitan que les diga 2 veces, ¿verdad? Obed, Obed, deja la soda, o una cosa así, ¿verdad? Para que comprendan, ¿verdad? Pero 2 veces el Señor lo llama por nombre. Pero mire esto, hermanos. Lo llama por nombre. Moisés piensa que está allá en Madián, que está escondido, que nadie lo va a encontrar, pero allá lo va a encontrar el Señor. No importa dónde usted y yo estemos, el Señor nos está viendo y nos va a encontrar donde sea que estemos. Hay muchas veces, hermanos, que nosotros creemos que estamos por ahí ocultos, que nadie valora lo que estamos haciendo, que nadie se da cuenta de las cosas que hacemos. Quizás usted está sirviéndole al Señor, quizás ustedes, ¿cuántos del Ministerio de Niños están aquí? Que levanten las manos. Uno de los trabajos más anónimos, nadie mira cómo usted quizás prepara sus clases, o cuando le toca aguantar alguna malcriadeza de los niños que no son suyos. Si los míos le han hecho una, me dice para poder ahí resolver. Pero son trabajos anónimos y usted piensa: ¿y quién mira esto que yo estoy haciendo? Y hay que dar la clase y es del arca de Noé y no hay material a veces y usted ahí está en el dólar comprando los animalitos. ¿Y quién mira eso? El Señor mira eso, hermano. El Señor mira lo que usted hace. Y el Señor estaba viendo a Moisés y lo llama por nombre. Imagínese qué lindo, ¿verdad? Donde nadie lo conoce. Quizás toda la gente que lo rodea no sabe el trasfondo que él tiene, pero lo llama por nombre. Dios nos conoce por nombre, hermanos. Se sabe completamente su nombre, sabe cada detalle de su vida, y por eso nos ha llamado, hermanos, porque nos conoce, sabe lo que ha puesto dentro de nosotros. Ponga su mano aquí y diga: lo que hay dentro de mí es poderoso. Dios lo puede usar. ¿Cuántos tienen a algún hombre o una mujer de Dios que admiren y dicen: wow, cómo Dios lo usa? Levanten sus manos, piensen en alguien. Esa persona no es más que usted, hermanos. Es un ser humano común y corriente. Entonces lo que Dios ha puesto en usted es poderoso y Dios lo va a usar, pero es necesario que nosotros podamos venir delante del Señor y rendirnos en el proceso, ¿verdad? El Señor trae procesos donde nos llama a la obediencia, donde nos llama a la transformación. Y si nosotros aprendemos a obedecerle a Él, a someternos en el proceso que estamos pasando, podremos ser efectivos. Imagínese, Moisés viene y le dice el Señor: quítate el calzado porque el lugar donde estás es santo. O sea, tú pudiste haber sido muy gobernante, pudiste haber tenido mucha autoridad en Egipto, pero aquí yo soy el rey y tú eres un simple hombre. Quítate el calzado. Ese calzado que representa tu antigua manera de hacer las cosas, ese calzado que representa tu antigua vida de pecado, o las cosas que te han llevado hasta donde estás.
quítalo, porque no te va a funcionar para relacionarte conmigo. Ese calzado que te ha llevado a esa superposición de trabajo que tienes, mira, para relacionarte conmigo no te sirve. Y Moisés, ahí lo ve usted humillándose, siendo obediente al proceso de Dios. ¿Cuántos quieren ser obedientes al proceso de Dios, hermano? Bueno, Moisés aprendió a ver al Señor en medio de los milagros. Se acuerda que la señal que el Señor le dio de convertir su vara en serpiente, luego las plagas, cada una de las plagas, es una cosa impresionante. Entonces Dios le empezó a mostrar a través de señales, a través de milagros, quién era Él. Por supuesto, cuando ven que el mar se abre, ¿verdad? Por eso me encanta esa canción de Dani Berríos, tan bonita, que habla de que cuando el pueblo de Israel al otro lado pasó, y es tan tremendo, imagínense estar en esa circunstancia, extender la vara y que el mar se abra. O sea, Moisés, a través de estos milagros, entendió quién era Dios, hermanos. Y me voy a amarrar la cinta porque me tiene nervioso. Y hay momentos que Dios ha hecho cosas en nuestra vida. Por ejemplo, yo puedo recordar milagros que Dios ha hecho, que Dios ha hecho en mi vida, milagros de sanidad, milagros de provisión. Por ejemplo, una vez que a mí me dio una apendicitis por un mal diagnóstico en un inicio, yo llegué retrasado a la cirugía porque me dijeron que era un problema de gastritis. Cuando me empecé a grabar en la madrugada, tomamos la decisión de ir al hospital, y cuando llegamos el médico nos dice: si usted viene media hora después, se muere, me dice. Entonces hay cosas, hay milagros que Dios ha hecho. ¿Cuántos han recibido milagros en su vida? ¿Cuántos han recibido? Levanta la mano. Hemos recibido milagros. Ahora, ¿qué han causado esos milagros en nuestro corazón? Porque podemos ser como aquellos leprosos que recibieron un milagro, pero ¿cuántos regresaron a agradecer? Y los demás, les preguntó el Señor. Entonces hay gente así, hermanos. Yo oro y le pido al Señor que no sea así entre nosotros, pero hay gente que recibe milagros de Dios y nada pasa, nada cambia. Pero el propósito de las señales y de los milagros de Dios en nuestra vida es que seamos moldeados y le obedezcamos a Él, porque Él es el Rey. Ese milagro que usted ha visto solo demuestra el gran poder y gran autoridad que el Señor tiene. Manda a calmar la tempestad, los vientos le obedecen. Es un Dios digno de nuestra obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces los milagros que Dios nos ha permitido vivir son para que nosotros nos volquemos en obediencia al Señor. Amén, hermanos. Moisés vio la gloria de Dios, luego en el monte Sinaí, subió, le obedeció, y era tan fuerte esa gloria que dice que el rostro le resplandecía. Entonces nuestra transformación depende de la obediencia a la presencia de Dios. Cuando nos exponemos a la presencia de Dios, le conocemos. Un día de estos yo estaba orando y el Señor me mostró que yo iba como en un túnel, caminando y caminando, y entre más caminaba no me podía hacer para atrás. Yo no soy mucho de visiones y cosas así, pero lo experimenté y le pregunté al Señor que qué era, y me dijo: para poder conocerme hay que invertir tiempo, y te vas a meter y te vas a meter y no vas a poder regresar a como antes pensabas. Entonces yo dije, yo necesito liberar la agenda para meterme un día y ya quedarme en un punto de no retroceder. Entre más lo conocemos, mientras más estamos en su presencia, más queremos hacer lo que Él hace. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, hermanos, segundo punto que necesitamos para poder progresar de gloria en gloria es ser gente de fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. La herramienta principal que José tuvo fue esta fidelidad y perseverancia en cada etapa del proceso que él vivió. Dios lo llevó sin duda a él de gloria en gloria y desea llevarnos a nosotros también, hermanos, de gloria en gloria. José tuvo en su inicio, ¿se acuerdan que tuvo sueños, verdad? Él fue receptor de sueños, de visiones de Dios, y ¿se acuerdan ustedes que tuvo un sueño donde ataban manojos en medio del campo y el manojo de él se levantaba, estaba derecho, y los manojos de su familia pues se inclinaban ante él? También los astros, ¿verdad? Él tuvo este sueño donde él parecía como tener una autoridad especial, pero él no fue comprendido en su momento. Él, en mi opinión, cometió el error de mandar a hacer tarjeta de presentación, ¿verdad? Antes de tiempo. Como cuando ustedes a mí nos dicen que Dios nos va a usar y al siguiente día ya uno ya es el apóstol fulano de tal. Entonces Dios va a hacer cosas con nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Pero no mande imprimir las tarjetas de presentación todavía. Porque cuando Dios nos dice que va a hacer algo en nuestra vida, lo primero que va a comenzar es el primer día de la universidad, ¿verdad, hermano? Va a entrar al cursillo, y ahí va a entrar a todo lo que implica el proceso de ser transformado por Dios. Pero sí, José tenía un sueño de propósito, pero una cualidad que tenía José es que era fiel al Señor en todo momento, en toda esfera de su vida donde él transicionó, él le fue fiel al Señor. Fue fiel, hermanos, en medio de la adversidad. Recordamos que él vivió este proceso donde sus hermanos no le comprendieron, le tenían envidia. Por ahí escuché yo que la túnica que tenía José, más allá que el hecho que fuera de colores, tenía la forma de una túnica que usaban las personas que no hacían trabajo pesado, mientras que sus hermanos sí tenían ropas para hacer el trabajo pesado. Sus hermanos le tuvieron envidia, sus hermanos se molestaron con él. ¿Se acuerda la historia? Hasta el punto que lo vendieron y luego él va de esclavo y va a parar a la casa de Potifar. Y estando en la casa de Potifar, ¿se acuerda usted que la señora esta, la esposa de él, lo quiso seducir, perdón? lo quiso ahí trastocar, ¿verdad? Pero él huyó. Y yo les quiero preguntar, hermanos, ¿qué fue lo que le dijo José a la esposa de Potifar? Te vas, le dijo. Le dijo que no, pero le dijo ¿por qué? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué le dijo que no? Ahí está, le dijo, yo no le puedo hacer esto a mi Dios, le dijo. Mire que no le dijo así, está bien bonita, pero me van a quitar el trabajo. No le dijo eso. Ni le dijo, mira cómo me ha tronado y ahorita pues ya me están pagando aquí, ¿verdad? Tampoco le dijo, estoy muy joven para ser padre. No le dijo eso. La razón que le dijo es, yo no puedo hacer esto porque no puedo ofender a mi Dios. Hermanos, qué tremendo ese José, ¿verdad? O sea, eso fue lo que lo detuvo. A nosotros muchas veces nos frenan las consecuencias, ¿verdad? El temor a las consecuencias, el temor a la opinión. ¿Qué van a decir las personas si yo hago esto? Voy a perder esta oportunidad si lo hago. Pero realmente, si hubiera la oportunidad de que hiciéramos esas cosas y nadie se diera cuenta y no hubieran consecuencias, ahí ya cambiará la cosa. Quizás muchos de nosotros sí las haríamos. Pero lo que frenó a José fue que era fiel a Dios. Le dijo, yo no puedo hacer esto, porque no le puedo hacer esto al Señor. Hermanos amados, no le podemos hacer eso al Señor, fallarle deliberadamente, no podemos, hermanos. Nos ha perdonado de una manera tan tremenda. ¿Cuántos han sido perdonados aquí, hermanos? ¿Cuántos íbamos para la muerte eterna y el Señor nos detuvo, nos compró? Bueno, ahora hasta hijos somos. Nos da un lugar a la mesa. Yo no le puedo hacer eso al Señor. Por supuesto, estoy en una batalla con mi carne a diario. Me estoy dando duro con ella, ¿verdad? Hay momentos que me es inevitable que mi naturaleza no me traicione, pero digo deliberadamente, yo no puedo hacerle eso al Señor. Eso es una persona de fidelidad. Es una persona que lo estén viendo o no, eso no importa. Él sabe que Dios siempre lo está viendo. Así como Dios miraba a Moisés para llamarlo a hacer su voluntad, miraba a José para ver la fidelidad de su corazón. Hermano, Dios nos está viendo todo el tiempo. Y todo el tiempo nosotros estamos en examen delante del Señor. Todo el tiempo. Hay cosas que hemos anhelado pero no se han dado porque no hemos estado a la altura de esa fidelidad que el Señor demanda. Si hubieran cristianos más fieles en la iglesia, en nuestro país, hermanos, estaríamos en otro tiempo como nación. Pero en medio de la adversidad, José fue fiel. Dice que Jehová estaba con él. Dios le extendió su misericordia. Y por esa fidelidad Dios le empezó a rodear de favor. Puede ser que nosotros estemos en adversidad, en dificultad, pero en medio de esos procesos, si nosotros somos fieles, algo que no nos va a faltar es el favor de Dios. No levante su mano, pero ¿cuántos de nosotros quizás estamos en un momento difícil? Hermano, séale fiel a Dios y el favor de Dios va a estar con usted. Dios le empezó a dar favor con los que lo rodeaban en la cárcel. Dios le dio palabras de confianza para la gente que lo rodeaban en la cárcel. ¿Qué tipo de gente metían a la prisión, hermano? Gente que seguramente no era confiable, gente con malas mañas, gente con un lenguaje diferente,
un lenguaje obsceno, pero ahí esa fidelidad de José brilló en medio de los demás. Dios le empezó a dar favor, Dios lo puso a cargo de lo que se hacía ahí, de la administración. Dios le dio favor con el copero, con el panadero, y dice la palabra que tuvieron un sueño, ¿se acuerdan? Y dice que el copero soñó que veía una vid con 3 ramas que rápidamente producían uvas maduras, y en el sueño el copero tomaba esas uvas, les exprimía en la copa del faraón y se las entregaba después. Y entonces José interpretó que esas ramas representaban 3 días y que en ese tiempo el faraón lo restauraría, ¿se acuerdan? A su posición original. Pero con el panadero el sueño era que llevaba 3 cestas de pan blanco sobre su cabeza, pero las aves del cielo comían las cestas superiores. Entonces José interpretó que esas 3 cestas también representaban 3 días, al final de los cuales el faraón ordenaría su ejecución. Y sucedió tal como él lo interpretó, tal como él lo vio de parte de Dios. Dios premió con una unción especial también la fidelidad del Señor. Hay veces, hermanos, que nosotros, de José, hay veces que nosotros anhelamos que Dios nos use. Y nos encontramos en el momento que nos toca de repente actuar para darle una palabra a alguien, pero no hemos andado en tanta fidelidad, y por eso a veces mandamos a la gente con consejos que son más perdidos que adecuados. Pero cuando nosotros somos fieles al Señor, va a haber una palabra de revelación. Yo he dicho esto en otras ocasiones y quiero retomarlo. Hermanos, todos nosotros, ¿cuántos saben que todos en ITC somos ministros del Señor? Amén. Lo voy a repetir. ¿Cuántos saben que todos en ITC somos ministros del Señor? Amén. Esta no es una iglesia donde usted viene y es un asistente nada más. Usted es un llamado, es un ministro. Y como usted está aquí, Dios va a tomar en cuenta eso. Por lo tanto, prepárese que habrán oportunidades donde Dios le permitirá ministrar a gente, aunque usted no lo ande buscando. Sí, a usted, aunque usted esté en medio de una gran situación difícil y más bien quiere que lo ministren, Dios lo va a poner a usted a ministrar. Oiga la hora que se lo estoy diciendo. Hubo una vez que nos llaman, un hermano que se congregaba aquí, tenía una enfermedad. Creo que ya la mayoría de los que están aquí no lo conocieron, pero un hermano que tenía una enfermedad que le habían salido unas llagas como de un tipo de herpes desde la lengua al esófago. Y el hermano se estaba desangrando y se estaba muriendo. Y allá en lo que medio lograba balbucear, alcanzó a decir: quiero que el hermano Roque venga a orar por mí. Y entonces eran como las 9 de la noche y le llamo yo a Roque: mira, Roquiño, alistate, ve ahí. Y yo le digo: anda afilado ahí. No, siempre me dice Roque, ¿verdad? Andaba afilado el hombre. Y nos mandamos al hospital, hermanos, al escalón. Fuimos a orar por él, entramos a la sala y había un espíritu de muerte feo. El hermano estaba casi agonizando. Y mire el Roquiño ahí como le agarra a pura metralleta, le empezó a orar y a soltarle. Y el hombre amaneció restaurado al siguiente día, salió del hospital. Eso lo vimos aquí en la iglesia. Entonces damos honor a Roque. Pero hermano, qué importante. Ese día, no recuerdo qué día de la semana era, pero un día a las 9 de la noche, uno ya está, ¿verdad?, ya pensando para dormirse. Pero uno no sabe cuándo va a ser el momento en que le va a tocar intervenir por alguien. Ahora en la mañana en el chat de Atalayas aparece la triste noticia que una persona por la que estamos orando ha fallecido. En ese momento yo debo tener palabras de parte de Dios para los que están pasando un duelo, para un luto. Es decir, siempre, hermanos, hay la oportunidad de Dios para ministrar a alguien. Yo recuerdo una vez que estando ministrando en una iglesia en México, se acerca una persona al final y me dice: ore por mí, mi esposa me abandonó y yo ahora los planes que tenía era matar a los niños y después matarme yo, me dijo. Y me dice: ¿qué hago? Me dice. Mátese usted primero, le iba a decir. Y yo no recuerdo qué le dije, hermanos, pero algo le tuve que haber dicho. Y luego pregunté por él y el hombre se había tranquilizado. Pero, hermanos, andar sin ser fieles al Señor es un lujo que no nos podemos dar, porque usted dice: ay, hoy no voy a hacer el TCD, me voy a dar vacación. Pero es que no solo es en función suya. Hay gente que el canal de bendición va a ser interrumpido si usted se desconecta. Entonces necesitamos ser fieles al Señor. A través de esta fidelidad que José tuvo día tras día, luego le interpreta los sueños al faraón. ¿Se acuerdan de las vacas flacas? El Señor respaldó esa palabra. A través de José trajo una liberación de esta hambre que venía. Fue posicionado, ¿verdad? Un día estaba
en la cárcel y en la tarde estaba en el palacio. Dios premia la fidelidad, hermanos. De un momento a otro vienen transiciones de parte de Dios con las que no contábamos. Luego Dios bendice a su familia a través de él. O sea, José fue trasladado de gloria en gloria, hermanos. Y para mí el punto más culminante de mayor examen fue cuando se reencuentra con sus hermanos, pero no solo en el momento que los perdona, sino cuando ya murió su papá, porque dice que sus hermanos se afligieron. Hoy sí nos va a matar, dijo. Pero él los abraza, llora con ellos, y yo me imagino que llora como un poco triste de que ellos no les ha caído la revelación de que Dios ha hecho un plan diferente, y ellos todavía como que no están en ese mismo canal, ¿verdad? Y el Señor, José les dice de parte del Señor: miren, es que esto Dios lo orquestó para preservación de vida, y lo sigue manteniendo y lo sigue cuidando. Hermanos, esto es importante para nosotros. La persona que es fiel es confiable, y un fiel, hermanos, al Señor es fiel al Señor porque ha recibido gracia y perdón. Por lo tanto, nosotros debemos otorgarle a los demás. El perdón para los demás es parte de las cualidades de alguien que es fiel al Señor. Amén. Amén. Ok, siguiente característica. Vamos aprovechando el tiempo. Déjeme hablar de la integridad, y aquí quiero hablar un poco de David, un personaje que a mí me inspira mucho, me encanta todo lo que Dios hizo con él, porque me identifico con él, más que todo cuando dice que era de hermoso aspecto, hermanos. No puedo, ¿verdad? Usted también se siente ministrado. Una herramienta principal que tuvo David en su vida fue la integridad, hermanos. La integridad a toda costa nos permite avanzar e ir de gloria en gloria. David conquistó una unción en lo secreto, cuando nadie lo veía, hermanos. Mire, 1 Samuel 16:13 dice que cuando Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor estuvo con él. Ese fue el gran momento, ¿verdad?, donde alguien pensó en David. Imagínense que ni el propio papá pensaba en él, ¿verdad? A saber si le conocía el nombre, porque dijo: ahí está el menor, ¿verdad? Ni siquiera por nombre. Pero David era el hijo pequeño, ¿verdad? Los demás hijos ya estaban grandes, ya desempeñaban labores que le ayudaban a su padre. Ya quizás su papá tenía el favorito de quien era su mano derecha para diferentes situaciones. Pero David estaba allá cuidando las ovejas, allá donde nadie lo veía, y estaba siendo formado en hacer con excelencia las cosas. Desde ahí, yo imagino que David cuidaba esas ovejas con una pasión y un amor tan tremendo. Por ejemplo, el apóstol Mario Sandoval nos decía la última vez que estuvo: David era tan buen pastor que seguramente dijo: con este amor que yo amo a las ovejas, el Señor nos debe ver a nosotros, ¿verdad? Y se inspiró con el Salmo 23. Quizás David era este hombre pastor que le preparaba esos pastos delicados, cuidaba las ovejas, las miraba, quizás les ponía nombre, tenía ese detalle con ellas. Era fiel, era íntegro. Porque ahí, hermanos, en esa soledad estaba él con los animalitos, pero también en ese momento donde él estaba solo, me imagino que tenía su arpa y le componía canciones al Señor. Lo adoraba, le decía cuán grande él era. Y qué importante es eso, hermanos, que cuando nadie nos mira, nosotros adoremos al Señor. Cuando nadie nos está viendo, nosotros nos acordemos de conectarnos con el Señor. Ciertamente nosotros pasamos necesidades, ¿verdad, hermanos?, en la vida, y eso nos lleva a orar, eso nos lleva a doblar las rodillas, las necesidades que pasamos. Pero qué bonito es cuando venimos delante del Señor y: Señor, hoy no vengo a presentarte ninguna necesidad, vengo a adorarte, ¿verdad? Señor, eres bueno, eres grande, estoy tan agradecido por esto, por lo otro. Señor, te adoro porque eres digno. Y yo me imagino a David ahí con su arpa, ministrando al Señor, dándole agradecimientos. Y el Señor lo vio también. Creo que una característica principal de este mensaje es que Dios nos mira, hermanos, y nos mira de diferentes ángulos, ¿verdad? Nos mira con diferentes propósitos, pero nos mira. Así como le dijo a Natanael, ¿verdad?, el Señor Jesús: cuando estabas debajo de la higuera, te vi, le dice. El Señor nos observa y se deleita en vernos. Y vio esa
esa integridad que tenía David, esa búsqueda en lo secreto cuando nadie lo estaba viendo. También David fue muy diligente, desarrolló su confianza en Dios, en su presencia, lo conoció a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, hermanos, vamos teniendo una imagen más clara de quién es Él y qué es lo que Él puede hacer, ¿verdad? Hay personas que a veces se relacionan con Dios y le oran a Dios y le reclaman a Dios, y cuando uno escucha eso, uno dice, aquí falta conocer un poquito a Dios, porque cuando se conoce a Dios, se cuida el tono con el que se le habla a Dios, ¿verdad? Porque dígale a su hermano, hay una palabra, dígale, Dios no es tu chero, dígale. Dios no es algún tu primo. Dígale. Menos Dios no es tu empleado, dígale dígale así también, Dios no es tu cajero automático. Sí, porque hay gente, hermanos, que, como diríamos en buen salvadoreño, cuando Dios no hace las cosas cuando ellos quieren, agarran llave, hermanos. Pero bueno, Dios no, ni se rige en el tiempo nuestro, ¿verdad? Dios es Dios, hermanos. Y por supuesto debemos de tener confianza con Él, ¿verdad? Y nosotros nos reímos de un amigo que ora así chistoso, gracias a Dios porque vos has sido bueno con nosotros. Está bien, ¿verdad? Él sabe qué tipo de... Y me dice, estuve hablando con aquel y vieras lo que me dijo. ¿Con quién? Con Dios, me dice. Entonces, pero cuando yo lo veo a él, yo sé que él tiene una buena relación con Dios. Es una forma, pero en un sentido, hermanos, hay que ubicarse, porque el Señor es el Señor. O sea, el Señor ordena y uno obedece. El Señor habla y uno se mueve, porque Él es Dios. Y entonces yo creo que David aprendió a conocerle al Señor de tal manera que cuando viene aquel gigante que está intimidando al pueblo del Señor, ningún otro guerrero de Israel se atreve a hacerle frente. Pero David lo mira y él no tiene problema porque él conoce a Dios. Entonces mira, hay un problema, sí es grande, pero es que ustedes no han visto el Dios que tengo. O sea, sí, esto es grande, pero no es como el Dios que yo tengo. Usted puede tener una situación complicada ahora, puede ser grande, hermano. Puede ser que lo hayan amenazado de un banco, que lo hayan amenazado un doctor de una enfermedad, de lo que sea. Pero el Dios que usted tiene es otra cosa, hermano. Eso sí es grande, mire, y eso es temible. Entonces David sabía esto porque lo conoció, desarrolló una fe. Entonces cuando él vio al gigante dijo, no, este lo que está haciendo es metiéndose con el Dios de los escuadrones de Israel, y le profetiza lo que le va a hacer. Le dice, con tu misma espada yo te voy a cortar la cabeza. Y tal como lo profetiza, con esa fe, así sucede, porque conoce a su Dios. Hermanos, muchas veces nosotros nos bajoneamos, ¿verdad? También en buen salvadoreño, porque nos falta conocer a nuestro Dios. Estaban el ejército de sirios que venían contra Eliseo, ¿verdad? Porque Eliseo había profetizado en contra de los sirios. Y el criado está temblando, está atemorizado, y Eliseo está haciendo ahí un café, hermanos, con semita, como a las 3 de la tarde. Vean. Tranquilo, y el criado está pero angustiado, que camina de un lado a otro. Y yo me imagino a Eliseo, Señor, abrile los ojos a este muchachito. Y se le abren los ojos y mira en lo espiritual un ejército que supera a todos aquellos que quieren venir en contra de él. Es la confianza que tienen aquellos que le conocen, pero eso se conoce estando en la presencia de Dios. Entonces David tuvo eso también. Un punto donde me impresiona la integridad que tenía David es que él fue alguien que supo honrar la autoridad. Supo honrar. En medio de la persecución, el rey Saúl estaba envidioso, lo buscaba para matarlo, y David estaba endemoniado, hermanos. ¿Se acuerdan que tenían que ir a tocarle el arpa porque estaba endemoniado el hombre? David tuvo la oportunidad de matarlo y no lo tocó, porque dijo, me libra el Señor de levantar mi mano contra el ungido del Señor. Les voy a abrir mi corazón, hermanos, para que vean que aquí todos somos puro pellejo, puro polvo. Hace un tiempo, una semana, yo tuve una discusión con mi papá y le dije usé una palabra que no fue correcta. En la noche me habla el Señor, hermanos. No se te olvide que es el ungido de Jehová. Ahí se siente aquello helado, hermanos. Aquí, mire, por atrás. Yo tuve que venir y le pedí perdón por lo que yo había hecho. Para salvarme un poquito. Quizás yo tenía un poco de razón en lo que le dije.
Para que no me haga tantos pedazos. Pero con todo y eso, es el ungido de Jehová. Hermanos, hay que tener cuidado. Porque la palabra dice que no hay autoridad si no es puesta por el Señor. Quizás a usted no le cae bien el líder de grupo de renuevo que le han puesto. Tenga cuidado, hermano. Es el ungido del Señor. Y a ese líder de renuevo, Dios le va a dar palabras para usted, fíjese. Dios le va a dar instrucciones que a usted no se le van a ocurrir. Dios le va a hablar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por los líderes de renuevo que tienen? ¿Cuántos dan gloria a Dios por el pastor que tienen? Sácate algo, te estoy levantando ahorita. Hermanos, honra, eso es integridad, hermanos, honrar. Nosotros llevamos un curso de autoridad espiritual en el 2011 y nos lo dio el pastor Ricardo Fuentes y nos decía en el curso: el que aprende a someterse, cuando llega a un lugar, lo primero que pregunta es: ¿quién es la autoridad aquí para someterme? Y eso es bien interesante, ¿verdad? Se da mucho a veces en el contexto de los músicos, ¿verdad? Que esos egos se levantan. Pero no, hermanos, sometiéndonos, ¿verdad? Sométase, sea íntegro en su trabajo también. Si Dios le ha abierto la puerta en un trabajo, no ande hablando del jefe, no ande serruchando el piso, sea íntegro, porque Dios mira y Dios promueve también. Pero la integridad es parte de eso, incluso desde cómo usted lo piensa. Las autoridades que Dios nos ha puesto. Puede ser que en algún momento se equivoquen, puede ser que en algún momento quizás hagan las cosas de una manera diferente a como usted las pensó, pero honremos. Y en medio de las situaciones, fíjense que a David no es poca cosa lo que le está pasando. Saúl lo quiere matar, lo busca para matarlo, lo persigue. Recordemos que no habían celulares, ¿verdad? ¿Quién le hacía una llamada para David para avisarle? Entonces él jugaba con el tiempo para poder escaparse. En muchas ocasiones ha de haber estado a punto de que Saúl lograra su estrategia. Pero en medio de eso, él siempre supo: es el ungido de Jehová. Y sobre todo, hermanos, de lo que más me impresiona de David, que cuando matan a Saúl y que muere Jonatán, llora por ellos, hace duelo por ellos, por el que lo quería asesinar. Y llega uno bien contento, ¿verdad? Tu mayor enemigo ha muerto en la batalla. ¿Y quién lo mató? Le dice David. Es que él me pidió que yo lo hiciera. Entonces yo, pues sí, le enterré la espada y lo ayudé y yo lo maté. Y según él lo iban a promover y lo mandó a matar David. Porque le dice: ¿cómo no tuviste temor de levantar tu mano contra el ungido del Señor? Un hombre íntegro. Y por eso, hermanos, Dios le dio el reino completo. Todas las tribus luego en su momento vinieron y lo siguieron a él, le dieron la autoridad. También David fue un hombre de adoración, hermanos. Él literalmente fue lo que él hizo con la alabanza, porque ese es todo un tema, pero lo que él hizo, para resumirlo, fue poner un lugar para que Dios reinara en la nación a través de él. O sea, David no tomó decisiones si no eran consultadas en la presencia de Dios, y Dios reinó a través de él. Ese tiempo Dios lo disfrutó. Yo creo que Dios disfrutó tanto a David porque dice que en estos días va a edificar ese tabernáculo de alabanza que David tenía, lo quiere traer para nosotros. Lo extrañaba. Dios extraña gente que tenga ese corazón íntegro como tenía David. ¿Cuántos quieren ser íntegros, hermanos? ¿Cuántos quieren honrar al Señor, honrando a sus autoridades? Amén. El cuarto elemento que nosotros necesitamos es la rendición al Espíritu Santo para poder experimentar una transformación que sea radical, hermanos. La rendición al Espíritu Santo es una herramienta indispensable para que nosotros podamos avanzar e ir de gloria en gloria. Pedro era un hombre común y corriente, un hombre, vamos a llamarlo, bastante natural. Una persona natural es esa persona que resuelve, ¿verdad? Que no anda, no cree mucho en eso de vamos a orar. No, él ve cómo hace, él ve cómo resuelve. Algo así era Pedro. Y está en los afanes de cómo va a salir adelante. Está en medio de una noche donde él no ha podido pescar. El Señor se manifiesta, lo impresiona. Ustedes lo pueden ver súper lindo en la serie de The Chosen, cómo él experimenta eso e inmediatamente él entiende que quien está delante de él es el Señor, y el Señor lo llama. Y lo llama así común y corriente. Quizás nosotros no lo hubiéramos llamado porque lo hubiéramos visto muy brincón, ¿verdad? Muy bélico, muy espontáneo. Quizás no lo hubiéramos llamado porque quizás se parece a como somos algunos de nosotros. Muy impulsivo, ¿verdad, hermana? Pero el Señor lo llamó. Y él entendió el poder de ese llamado y caminó
sobre ese llamado. Y dice que lo dejaron todo. Diga conmigo, lo dejaron todo. ¿Cuántos estarían dispuestos a dejarlo todo, hermano? El Señor nos dice, te vas a ir a vivir al Cerro Verde, déjalo todo. Y sería bien complicado, ¿verdad? Sería tremendo, pero estos hombres lo dejaron. ¿Por qué lo dejaron, hermanos? Porque lo que encontraron era superior, ¿verdad? Estar con el Señor era una cosa, para todos nosotros es lo mejor que nos puede pasar. Y el Señor entonces le cambia el destino. Le dice, ya no vas a hacer esta función, sino que ahora vas a ser un pescador de hombres. Y entonces Pedro empieza un camino de transformación y empieza a rendirse, a rendir su voluntad, a rendir las maneras como él tiene de resolver la vida. Todo empieza a ser totalmente diferente. Alguien tan espontáneo y ahora está ante la presencia del Señor Jesús, que hace las cosas en un tiempo perfecto, en un tiempo súper organizado. Si ustedes ven en la serie, a mí algo me llama la atención de la serie esta de The Chosen, que vemos que el Señor Jesús nunca anda batido por qué va a comer, ¿verdad? Sino que agarra alguna semillita, anda comiendo, él sigue caminando, el Señor anda en sus asuntos, pero no, Pedro es un hombre que está acostumbrado a ver cómo va a salir adelante. Muchas veces somos así nosotros, hermanos, muy afanados en cómo vamos a pagar esto, cómo vamos a salir con lo otro. Vemos también el episodio donde viene esta gran tormenta y Pedro experimenta un milagro de parte del Señor, ¿verdad? Siempre en ese su impulso, no reconocen por la tormenta, por la distancia, no tienen la claridad si es el Señor, pero cuando lo miran le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, ¿se acuerdan? Y Pedro da unos pasos y luego se hunde, ¿verdad? Y el Señor lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Imagínense qué momento más impresionante, dar algunos pasos, ¿verdad? Y ser sostenido por el Señor. Estos procesos donde él se cae, pero el Señor lo levanta, lo van transformando, van fortaleciendo su fe, van permitiéndole que él se rinda a la manera de hacer las cosas del Señor, y Dios lo trabaja, hermanos, Dios lo va madurando. Bueno, vemos que aún en todo el ministerio del Señor Jesús todavía hay señales de que Pedro como que le faltara un poquito de cocción, lo vemos un poquito crudo de algunos lados, ¿verdad? Como un pan, ¿verdad? Que uno siente que ya está y lo muerde y había una masa ahí que no era. Algo así lo siente a uno Pedro, que ¿se acuerdan ustedes que lo niega el Señor? Y dice, lo que dice, bueno, le había cortado la oreja, o sea, no se le había quitado lo machetero, ¿verdad? Pero la gente, cuando están ya en ese patio de Herodes, la gente lo distingue porque él ya habla diferente, habla como el Señor. Y entonces algunos estudiosos dicen que lo que Pedro empezó a hacer es hablar con malas palabras para camuflarse entre la gente. Empezó a usar el lenguaje que todos usaban. Saber cuáles serían las malas palabras de aquel tiempo, ¿verdad? Pero empezó, imagínese usted a un salvadoreño ahí bien florido, mandándose, ¿verdad? Tal por cual, ¿verdad? Hijo de tantas ahí, para que la gente pensara que sí, que él era uno de ellos. O sea, un retroceso. Pedro tenía la capacidad de decirle al Señor, voy a ir contigo hasta la muerte, y volverse en quien era antes en cuestión de segundos. Así como nosotros, hermanos, que a veces estamos aquí con todo, levantando las manos, hablando en lenguas, y nomás salimos, se nos atraviesa un carro, hermano, y le recordamos quién lo trajo al mundo, pero así va, rapidito. ¿Cuántos tienen ese don? No va a decir amén. El don del camuflaje, ¿verdad? Rapidito, hermanos, hay momentos donde estamos como bien ungidos, ¿verdad? En una gran presencia del Señor, pero a la primera de cambio volvemos a lo que éramos, tenemos mañas de lo que hacíamos antes, y lo vemos ya al final del ministerio de Jesús actuando así. Ya resucitado el Señor, lo encuentra pescando nuevamente, volvió a lo que hacía. Entonces Pedro no estaba como uno quisiera verlo. Sin embargo, gracias al Señor que como Él mira es de otra manera. Dios siempre lo mira a uno al potencial que ha puesto en uno. Por ejemplo, a Gedeón le dice, hombre forzado y valiente, y Gedeón empieza a buscar a quién le estará hablando, ¿verdad? Porque él era el más temeroso en ese momento ahí, y el Señor le dice a ti, hombre forzado y valiente, y Dios le habla al potencial de lo que ha puesto en cada uno de nosotros. Imagínense su mayor temor de llegar a hacer algo, y Dios le llama por esa cualidad, ¿verdad? Que Dios lo llame quizás
alguien que sea bastante nuevo, Carlos, por ejemplo, Carlos Hernández, y Dios le diga, ¿cómo está mi pastor ungido, evangelista de las naciones? Y a qué le da risa. Y no se ha dado cuenta que le estoy profetizando. Pero Dios hace eso. Dios le habla a lo que ha puesto en nosotros. Y uno dice, ¿y a quién le está hablando? A ti. Amén, amén. ¿Verdad? Mi salmista que va a cantar, hermana, y la mira así, y ella se queda ahí, me está hablando, hermana Norma, me está hablando a mí. Es porque Dios le habla al potencial, a lo que ha puesto en nosotros. Entonces así nos mira Dios y así nos va transformando. Pero para llegar a eso hay que rendirse. Hay que cambiar nuestras maneras de pensar, de ver la vida. ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo me voy a acercar a las personas a hablar? Dios lo va a ir haciendo y Dios nos va a ir entrenando. Dios lo restaura en aquella playa, le hace de comer, ¿verdad? Desayunan pescadito, el Señor lo restaura y ya luego lo vemos en Hechos. Es otro Pedro. Están en el aposento alto orando, viene una visitación poderosa del Señor, fuego, vientos, estruendos, y aparecen lenguas repartidas como de fuego sobre las cabezas de cada uno. Empiezan a hablar en las lenguas, en diferentes idiomas, en diferentes lenguas. Era tiempo donde habían muchos visitantes extranjeros en la nación de Israel, de tal manera que la gente empieza a comprender lo que están hablando, las maravillas de Dios. ¿Quiénes son esos? Si esa que no es la gente que llegó hasta segundo grado. Y están hablando en diferentes idiomas. ¿En qué momento fueron a la Academia Europea? Se preguntan, ¿verdad? ¿En qué momento sucedió este cambio tan transformador en ellos? ¿Y quién se levanta, hermanos, a explicar lo que está pasando? Pedro, con un mensaje impresionante. ¿Cuántos se convirtieron, hermanos, en esa ocasión? 3,000 hermanos se añadieron a la iglesia. Porque Pedro habla con una llenura del Espíritu Santo. Acaba de ser transformado. Dios, hermanos, es especialista en transformar gente que nada que ver. Gente que no pintaba, que nadie daba nada. Dios es especialista en transformarlos. Y ahí está Pedro, hermanos. A través de Pedro viene también la oportunidad de la apertura para que aquellos que no son judíos puedan conocer el reino de Dios. Ahí entramos todos nosotros, hermanos. Gracias a ese ministerio, gracias a que Dios lo transformó. Entonces, así como Pedro, nosotros somos llamados, amados hermanos, a rendirnos al Espíritu Santo, permitiéndole guiarnos y transformarnos para que avancemos de gloria en gloria cuando estamos abiertos a su dirección. Entonces, hermanos, conclusión. Así como Moisés, José, David y Pedro, Dios nos llama a un proceso continuo de transformación. Cuando nosotros nos reunimos a orar y a pensar qué quería decirle Dios a la iglesia en este año, el Señor nos hizo sentir que este es un tiempo donde necesitamos cada uno de nosotros volvernos más como el Señor, hermanos. Que hayan cambios, que haya transformación. Que en medio de las adversidades que están pasando, seamos transformados, que los conozcamos al Señor. Todo proceso que nosotros vivimos no es para nuestra destrucción, no es que Dios sea malo. Dígale a alguien que tenga ahí a la par, Dios no es malo contigo. Ahora sí, levante la mano en confianza. ¿Cuántos han estado pasando situaciones difíciles, complicadas, de tristeza? Ahora ponga su mano así y dígale a su alma, Dios no es malo. Y dígaselo con fe, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios está trabajando en mí. Hay cosas que ahora no entendemos. Hay cosas que uno siente que llegó y después se tuvo que pegar un retroceso. No lo comprendemos. Pero Dios de ahí, hermanos, va a sacar un aceite. Dios de ahí va a sacar algo que usted no se imagina. De otra forma, usted no lo conoce igual. De otra forma, su fe no avanza a donde tienen que avanzar. Pero es necesario, hermanos, que nosotros transicionemos. Dios lo que está haciendo, ¿qué es? Diga, llevándome de gloria en gloria. Llevándome de poder en poder. Dígale a su hermano, no evalúes el éxito desde lo material, desde que todo vaya bien. Dígale, el hecho que estés donde Dios te quiere tener te hace la persona más exitosa del mundo. Sígale diciendo, el hecho que aprendas lo que Dios te quiere enseñar en esta temporada te hace la persona más exitosa del mundo. ¿Cuántos quieren ser exitosos, hermanos? Usted puede tener dinero, hermanos, posiciones, pero eso no lo hace la persona más exitosa. Usted necesita estar en el centro de la voluntad de Dios.
Póngase de pie, orémosle al Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida. Gracias, porque eres bueno. Gracias, porque me estás transformando. Gracias, porque no me estás dejando como me encontraste. Me estás llevando a un nuevo punto, Señor. Estás fortaleciendo en mi vida, Señor, la obediencia. Estás fortaleciendo en mi vida la fidelidad. Estás fortaleciendo en mi vida la integridad. Estás fortaleciendo en mi vida la rendición a tu espíritu. Yo quiero entender a la primera, Señor. Yo quiero caminar donde tú, Señor, quieres que yo camine. Quiero ir donde tú quieres que yo vaya, Señor. Que si algo me va a desviar del propósito, apártalo de mí, Señor. Nuestro propósito, Señor, es conocerte. Nuestro gran deseo es ser transformados. De gloria en gloria, ir de poder en poder. Anhelamos más y más de ti, mi Dios. Puede poner su mano sobre la persona que tiene la... Y simple y sencillamente empiece a orar, porque hay gente aquí que está cargada por los procesos, que está cargada por las dificultades. No le pregunte a su hermano por qué quiere que ore. Empiece a orar el uno por el otro. Ore por fortaleza del Señor. Ore para que ese Espíritu de Dios traiga consuelo, traiga nuevas fuerzas, traiga paz. Traiga, Señor, un momento nuevo. Ore por su hermano para que sea fortalecido, para serle fiel al Señor.